Y continuando con la parte de diagnóstico, el diagnóstico histopatológico va a ser el diagnóstico definitivo de la enfermedad de Parkinson. Básicamente, esto es un análisis post-mortem donde vamos a valorar o encontrar atrofia de las células dopaminérgicas en la sustancia negra y acumulación de alfa-sinucleína que van a ser los cuerpos de Lewy. El diagnóstico clínico, para eso tenemos desde el año 2015 estos criterios para el diagnóstico con la MDS-PD para mejorar la precisión diagnóstica cuando los comparábamos con los criterios del Banco de Cerebros. Entonces, actualmente estos criterios MDS son los que se utilizan para poder dar un diagnóstico clínico. Es importante saber que el prerequisito para aplicar estos criterios es el diagnóstico de parkinsonismo, o sea que mi paciente tenga bradicinesia, temblor en reposo y rigidez. Y vamos también a hablar de niveles de certeza. Una enfermedad de Parkinson clínicamente establecida es el objetivo de este diagnóstico es maximizar la especificidad. Al menos el 90% de los sujetos que cumplan con estos criterios va a tener enfermedad de Parkinson. Sin embargo, presuponemos que muchos de estos pacientes no van a cumplir con este nivel de certeza. Y la enfermedad de Parkinson clínicamente probable, el objetivo es obtener un equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad. El 80% de los pacientes que diagnosticamos como una enfermedad probable van a tener enfermedad de Parkinson y además se podrán identificar un 80% de todos los casos. Ahora, hablando de criterios diagnósticos, en la enfermedad de Parkinson clínicamente establecida, tenemos que tener la ausencia de criterios de exclusión absoluta, por lo menos dos criterios que soporten el diagnóstico y, muy importante, que no existan banderas rojas. Clínicamente probable, tendríamos la ausencia de criterios de exclusión absoluta y puede aquí haber banderas rojas, pero están adecuadamente contrapesadas con los criterios de soporte diagnóstico. Por ejemplo, si tengo una bandera roja, tiene que haber un criterio de soporte. Si hay dos banderas rojas, yo tengo que tener dos criterios de soporte. Hay que tener también en cuenta que si tengo más de dos banderas rojas, no se puede hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson probable. Dentro de los criterios de soporte, el primero va a ser una respuesta clara al tratamiento dopaminérgico, la presencia de disinesias que son inducidas por el tratamiento con levodopa, que mi paciente presente temblor de reposo en una pierna que esté documentada en la exploración clínica. Y el cuarto punto sería que tenga un resultado positivo de por lo menos una de las pruebas diagnósticas auxiliares que tengan al menos un 80% de especificidad para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Respecto a esta respuesta clara al tratamiento dopaminérgico, durante su tratamiento inicial debe el paciente regresar casi hasta la situación funcional normal previa. Es decir, no es suficiente con que nosotros documentemos algo de mejoría, sino que tiene que regresar a su situación previa. Esta respuesta debe ser inequívoca y sustancial, y la mejoría necesaria para poder cumplir este criterio es una marcada mejoría a medida que se aumenta la dosis o bien un marcado empeoramiento cuando nosotros reducimos la dosis. De forma objetiva, un cambio del 30% en el UPDRS con el tratamiento y la aparición inequívoca de fluctuaciones. Otro de los criterios de soporte, que es el resultado positivo en una prueba diagnóstica, aquí tenemos el déficit olfatorio en rango anósmico o claramente hipósmico, y esto se tiene que ajustar para la edad y para el sexo. Y el segundo punto, con un nivel de evidencia A, es la denervación simpática cardíaca que tiene que estar documentada por gammagrafía. Esto básicamente pues es difícil de realizar pues en nuestro entorno, sin embargo es un criterio de soporte que tenemos que tener en cuenta. Ahora, los criterios de exclusión absoluta, que van a ser anormalidades cerebelosas, por ejemplo, que mi paciente presente una marcha cerebelosa, dismetrías,
alteraciones oculomotoras cerebelosas, que mi paciente tenga parálisis supranuclear de la mirada vertical hacia abajo o bien enlentecimiento selectivo de sacadas verticales hacia abajo. Un diagnóstico probable de demencia frontotemporal en su variante conductual o afasia progresiva primaria dentro de los primeros 5 años de la enfermedad. Otras formas de demencia no son criterios de exclusión para la enfermedad de Parkinson, solo DFT. Que mi paciente presente signos parkinsonianos limitados a extremidades inferiores que duren más de 3 años, que tenga tratamiento con antagonistas de receptores dopaminérgicos a una dosis y curso temporal consistentes con un parkinsonismo inducido por fármacos. Para nosotros poderlo valorar de forma adecuada, obviamente pues tenemos que aplicar el juicio clínico con el fin de evaluar si la dosis tiempo del tratamiento con el fármaco es suficiente como para que pueda inducir un parkinsonismo o por el contrario, este es enmascarado por una enfermedad de Parkinson subclínica. También tenemos que tener ausencia de una respuesta a altas dosis de levodopa a pesar de que la gravedad de la enfermedad sea moderada. Tenemos que tener más de 600 miligramos al día durante más de 6 semanas con levodopa. Para esta ausencia de respuesta a tratamiento, si mi paciente no ha recibido tratamiento, entonces pues básicamente no le puedo dar ese criterio de exclusión. Y para el déficit sensitivo cortical inequívoco, por ejemplo, que mi paciente presente estereognosia con modalidades sensitivas primarias intactas o bien apraxia ideomotora en extremidades superiores o afasia progresiva. Que tenga un estudio de presináptico con neuroimagen funcional normal. También aquí hay que tener en cuenta que este criterio no implica que el diagnóstico con neuroimagen pues sea necesario para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Si el diagnóstico con neuroimagen no se ha realizado, pues obviamente este criterio tampoco tendría por qué aplicarse. Y por último, que haya documentación de una condición alternativa conocida que produzca parkinsonismo y que esté en relación con los síntomas del paciente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con los criterios de soporte y con los criterios de exclusión? No, creo que no. Entonces vamos a ver las banderas rojas, que significa lo que no es Parkinson. Entonces aquí tenemos cosas que caerían en parkinsonismos atípicos o no degenerativos. Entonces yo les había dicho, si tiene más de 3 banderas rojas, no puede clasificarse como Parkinson. Y si tengo 2 y 2 y no están correctamente balanceadas, de igual forma, no puede categorizarse como enfermedad de Parkinson. Ahora, ¿cuáles son estas banderas rojas? Primero, que haya una progresión rápida del trastorno de la marcha que lleve a la utilización de forma regular de una silla de ruedas durante los 5 años desde el inicio de la enfermedad. Ausencia completa de progresión de síntomas motores dentro de los primeros 5 años de evolución. Este criterio pone sobre aviso de aquellos pacientes que han podido ser diagnosticados de forma equivocada de parkinsonismo. Que mi paciente presente disfunción vulvar precoz, esto también es una bandera roja, por ejemplo, que presente disfonía grave, disartria la mayor parte del tiempo o bien disfagia grave, por ejemplo, que requiera comida en forma de semisólidos o que requiera uso de una sonda nasogástrica o bien gastrostomía. Todo esto durante los primeros 5 años de evolución de la enfermedad. Si lo presenta, no es Parkinson. Que tenga disfunción respiratoria inspiratoria o que tenga estridor o suspiros inspiratorios frecuentes, un trastorno autonómico grave, por ejemplo, hipotensión ortostática en ausencia de otras causas que lo podrían estar provocando, o una grave incontinencia o retención urinaria durante los primeros 5 años de evolución. Este criterio lo que pretende es identificar la disfunción autonómica grave que está asociada de manera particular a la atrofia de múltiples sistemas. Las caídas recurrentes como consecuencia de alteración en la estabilidad durante los primeros 3 años también es una bandera roja. Anterocolis desproporcionada o contracturas en brazos o piernas durante los primeros 10 años
y la ausencia de síntomas no motores después de 5 años de evolución, que no tenga trastornos del sueño, que no tenga disfunción autonómica como estreñimiento, urgencia urinaria diurna o hipotensión ortostática o bien hiposmia, o que no presente trastornos psiquiátricos, por ejemplo, depresión, ansiedad, psicosis, alucinaciones, etcétera. Que mi paciente presente signos piramidales que no puedan ser explicados por otras causas. Aquí hay como un punto a tener en cuenta y es que se exceptúa la asimetría de los reflejos discreta, la respuesta extensora plantar que va a ser dada por la dificultad de diferenciarla con el dedo estriatal y por último, que mi paciente presente un parkinsonismo bilateral simétrico a lo largo del curso de la enfermedad. Entonces, aquí les pongo este esquema para nosotros realizar la sospecha clínica de la enfermedad de Parkinson. Entonces, primero ya sabemos que tengo que tener las características del parkinsonismo, que es temblor, rigidez y bradicinesia. Entonces, puedo yo tener enfermedad de Parkinson que puede ser esporádica o bien genética y otras causas de parkinsonismo como parkinsonismos atípicos donde entraría la atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear, degeneración cortico-basal o la demencia por cuerpos de Lewy. Y otros tratamientos, por otras causas, perdón, como el tratamiento farmacológico, el parkinsonismo vascular, neurotoxinas o bien encefalitis letárgica. También tenemos otros diagnósticos que podrían ser imitadores de los parkinsonismos. Por ejemplo, un enlentecimiento piramidal que va a imitar a la bradicinesia, la depresión que imita la hipocinesia y el temblor distónico que va a imitar el temblor en reposo parkinsoniano. También tenemos que saber los subtipos de la enfermedad, que va a ser el subtipo maligno difuso, el subtipo predominio motor leve y por último el subtipo intermedio. Este predominio motor leve va a ser el más frecuente, hasta en un 53% de los casos. Inicia en pacientes jóvenes, el predominio de los síntomas van a ser motores, sin embargo, son muy leves, tienen buena respuesta a tratamiento y una progresión lenta de la enfermedad. El subtipo intermedio es el segundo más frecuente, hasta en un 39% de los casos. Se diagnostica a una edad media, tiene síntomas motores moderados y también incluye síntomas no motores. Pueden presentar una buena respuesta al tratamiento y la progresión o la velocidad de progresión es moderada. Y el subtipo maligno difuso, que se presenta hasta en un 16% de los casos, tiene una edad de inicio variable, con muchos síntomas no motores, principalmente el trastorno del sueño REM, puede tener deterioro cognitivo, hipotensión ortostática, síntomas motores graves y aquí sí hay problemas en la marcha. Tienen muy pobre respuesta al tratamiento, en general se refieren a estos pacientes como resistentes al tratamiento y tienen una rápida progresión. Podemos también diagnosticar la enfermedad de Parkinson con las pruebas farmacológicas. Estos son test farmacológicos con agentes dopaminérgicos. Vamos a evaluar los efectos clínicos de la facilitación rápida de la transmisión con dopamina, básicamente. Esto nos va a apoyar al diagnóstico clínico, partiendo pues de este precepto que ya teníamos, de que la respuesta de los signos motores a la administración de fármacos dopaminérgicos es un criterio necesario para el diagnóstico, es decir, que si no me responde el tratamiento con levodopa, pues quién sabe qué sea, pero enfermedad de Parkinson, pues es muy poco probable que sea. Podemos realizarlo con levodopa o con apomorfina. La apomorfina es la que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. El test de levodopa tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 87%. También hay que tener en cuenta que podemos hacer el test crónico de levodopa, que tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 77%. Es importante saber esto del test crónico porque el 40% de los casos que tienen una respuesta negativa a una prueba farmacológica aguda pueden experimentar después una respuesta crónica. Para realizar el test de levodopa
Se tiene que hacer por la mañana. Previamente tendríamos que haber quitado todos los medicamentos antiparkinsonianos durante la noche previa. Mi paciente tiene que estar en ayuno y las formulaciones que voy a utilizar para la prueba son las estándares. En pacientes que no han sido tratados, la dosis que yo le voy a dar va a ser de hasta 250 miligramos. Y el tratamiento crónico, básicamente tendríamos que dar dosis supramáxima, es decir, superior a la primera dosis del día, 1.5 veces la dosis que el paciente toma en la mañana. La respuesta clínica no se puede valorar antes de 30 minutos de que yo le di el medicamento y tiene un efecto máximo a los 90 minutos con una duración variable. Entonces, de manera inicial, yo mido el UPDRS en mi paciente, le doy su levodopa y después pues tengo que valorar otra vez este UPDRS para ver si hay mejoría. Si mejora más del 30%, eso significa que es una prueba positiva y que pues, caería en un criterio diagnóstico para la enfermedad de Parkinson. Pero si no, pues tampoco nos descarte el diagnóstico porque ya sabemos que hay respondedores a la administración crónica. Esta es un esquema donde básicamente, una tabla donde nosotros tendríamos que recolectar todos estos datos de las pruebas de levodopa, es decir, no es como que, le doy el medicamento y ya se acabó. No, tengo que recolectarlo y vaciarlo en estas bases, pues, de datos. Pongo el nombre del paciente, los medicamentos que está tomando, la hora a la que tomó por última vez la levodopa, la hora en que tomó el desayuno o su última alimentación, la dosis de levodopa equivalente, la dosis que yo le voy a dar y también es importante que yo tenga el consentimiento del paciente para que le haga la prueba de levodopa y también lo ideal sería que yo pueda grabar a mi paciente para poder objetivizar bien esta mejoría. Los periodos que yo voy a evaluar es el periodo OFF, que sería la letra A. Después, el inicio del efecto, que es la letra B. C es el máximo punto del beneficio del tratamiento. D es cuando mi tratamiento ya está cayendo en un wearing off. Y por último, E es cuando mi paciente ya tiene un fin de dosis. Así tengo que yo poner el tiempo en el que sucede cada una de estas. Tengo que valorar la presión en estos 5 puntos, valorar el UPDRS, valoro también si hay bradicinesia, rigidez, temblor, la caminata del paciente y la mejoría que nos reporta el paciente de forma subjetiva. Ahora sí, pues con estos datos que yo ya tuve, puedo sacar la respuesta que tiene mi paciente a la levodopa, más de 30% en mejoría del UPDRS, básicamente nos da una prueba positiva. Pongo los síntomas en los que nosotros mostramos una mejor o mayor mejoría y si pues yo tengo que ajustar el tratamiento o el plan de tratamiento que voy a dar y por último, quién realizó la prueba. ¿Hasta aquí hay alguna duda con la prueba de levodopa y con las banderas rojas? No. No, de Bueno, vamos a continuar con la neuroimagen. De forma inicial tenemos el ultrasonido. Podemos utilizar ecografía transcraneal en modo B, donde vamos a valorar o encontrar más bien un incremento difuso de la ecogenicidad en la topografía de la sustancia nigricans. Eh, por ejemplo, aquí vemos un paciente en esta imagen, la imagen A, donde se ve normal. Sin embargo, si incrementa de forma difusa esta ecogenicidad, básicamente sería un paciente que podría entrar en estos criterios de enfermedad de Parkinson. Sin embargo, actualmente el ultrasonido tiene muy poca utilidad porque tenemos otras herramientas que tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad. No quiero decir con esto que el ultrasonido sea un mal método diagnóstico, lo que quiero decir es que hay mejores métodos y más sencillos para poderlo diagnosticar. Entonces, tengo modalidades tradicionales de neuroimagen como la tomografía y la resonancia magnética. Con estas me va a permitir identificar lesiones estructurales para poder ver si hay una patología vascular o neoplasias. Y también puedo medir el grado y la distribución de la atrofia cerebral. Hay que tener en cuenta que estos cambios estructurales
tienden a ser sutiles en la enfermedad de Parkinson de forma temprana y pueden incluso no ser evidentes en la resonancia magnética convencional. De manera general, van a disminuir los volúmenes de materia gris en el lóbulo frontal, el hipocampo derecho, la circunvolución cingulada anterior izquierda y el temporal superior. También tenemos una reducción del 11% en el caudado y del 8% en el putamen en pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson, comparándolo con los controles sanos. Se encuentra pérdida bilateral de materia gris en el putamen, el núcleo accumbens y el lado izquierdo del tálamo. Les presento aquí este signo de la cola de golondrina o la apariencia de cola de golondrina que se encuentra de forma normal en la sustancia negra. Entonces vemos aquí cómo tiene la colita la golondrina como en una forma de V. Entonces aquí esquematizado en un dibujo como para mejor comprensión y a la hora de verlo en la neuroimagen o en la resonancia nosotros podemos traspolar este caricatura a la imagen de la resonancia para poderlo ver más objetivo. Entonces, aquí vemos cómo se alcanza a formar la colita. Aquí se lo subrayo. Ahora, si este signo de la cola de golondrina se pierde, entonces va a tener una precisión diagnóstica de más del 90% para enfermedad de Parkinson y para demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, no tengo, vean aquí, no tengo la colita de la golondrina y aquí pues no se alcanza a visualizar lo que se veía en la diapositiva anterior. Se las voy a regresar bien. Aquí hay signo de la cola de golondrina y aquí no hay. Aquí hay y aquí no hay. Muy bien. Aquí hay que tener también en cuenta que solo puede ser valorada en secuencias de susceptibilidad magnética o SWAI. O básicamente si yo lo valoro en otras secuencias, esto no va a tener valor diagnóstico. Entonces, solo en secuencias de susceptibilidad magnética. Por ejemplo, Ricardo, ¿me puedes decir qué ves en esta imagen? En esta imagen, ah, aquí sí se ve el signo. No, Sí, sí se ve el sí, signo de la cola de acá, golondrina. sí. Entonces, esto, sin lugar a dudas, pues tenemos un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, pero de forma clara vemos la imagen de la cola de golondrina. Pero cuando nosotros le realizamos medicina nuclear o vemos incluso una degeneración nigroestriatal en estas imágenes, lo que indica que en estas imágenes de medicina nuclear hay precedentes de la enfermedad, o sea, tienen mayor sensibilidad. Yo puedo encontrar un paciente en donde encuentro esta colita de golondrina presente, pero mi paciente ya tiene una degeneración nigroestriatal. Entonces, vean ustedes cómo aquí la neuroimagen con medicina nuclear es la que tiene más sensibilidad. Pero bueno, si yo encuentro una cola de golondrina ausente, eso básicamente es muy indicativo de enfermedad de Parkinson. Que esté presente, pues claramente no me descarta el diagnóstico. Este es un paciente en la imagen A, donde pues encontramos el signo de la cola de golondrina. La imagen B es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson y vean cómo se pierde este signo de la cola de golondrina. Pero ¿qué pasa? Vemos aquí en una parálisis supranuclear donde tampoco tenemos esta cola de golondrina y en la atrofia de múltiples sistemas donde tampoco encontramos el signo de la cola de golondrina. En T1 vamos a ver una pérdida de la hiperintensidad en la sustancia negra. Esto sabiendo que todo esto van a ser imágenes sensibles a la neuromelanina. Ya sabemos que la neuromelanina va a ser un producto de oxidación de la dopamina, que va a estar en zonas donde tenemos neuronas dopaminérgicas. Yo ya sé que con la enfermedad de Parkinson se pierden todas estas neuronas dopaminérgicas en pacientes sanos estas zonas se van a ver hiperintensas, pero si yo no tengo sustancia, no tengo neuronas dopaminérgicas, pues voy a perder esta hiperintensidad. Hay que tener también en cuenta que todos los trastornos parkinsonianos van a tener la pérdida de la hiperintensidad. Entonces, en la imagen A veo un paciente en donde sí alcanzo a ver esta hiperintensidad en sustancia negra. En la enfermedad de Parkinson se comienza a perder, pero nuevamente todos aquellos trastornos parkinsonianos van a presentar las mismas sintomatologías,
porque el sustrato fisiopatológico va a ser el mismo. Vemos aquí una parálisis supranuclear donde también se pierde esta hiperintensidad y en atrofia de múltiples sistemas donde de igual forma se pierde la hiperintensidad. En T1 vamos a ver pérdida de la hiperintensidad en el complejo cerúleos y subcerúleos. Esto es muy importante porque ya sabemos, esta hiperintensidad básicamente nos habla de lo mismo, de la presencia de neuronas dopaminérgicas. Este es un paciente sano, la imagen A, y la imagen B es un paciente que tiene trastorno del sueño REM. Y aquí vemos cómo se pierde esta hiperintensidad. Esto nos hablaría de que estos cambios en la neuroimagen se encontrarían en fases prodrómicas de la enfermedad. Habíamos dicho que este signo de cola de golondrina solo se puede ver en estas imágenes como de resonancia magnética, como la SWAI, ¿no? Entonces tiene una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 100%, especificidad del 95% y un valor predictivo positivo del 69%. ¿Es útil la resonancia? Definitivamente sí, pero sobre todo para poder diferenciar parkinsonismos degenerativos de los no degenerativos. Por ejemplo, un temblor esencial, un parkinsonismo vascular o parkinsonismo inducido por fármacos. Am, Podemos hacer estudios de medicina nuclear, que son los que tienen mayor sensibilidad, sin embargo, están menos al alcance de la población general. Estas imágenes de medicina nuclear pues van a captar transportadores de dopamina presinápticos que van a abundar en áreas ricas en sinapsis axónicas. Básicamente la cosa es que si yo no tengo neuronas dopaminérgicas, pues yo no voy a tener un trazador que esté captando, ¿no? Entonces, lo que voy a ver en medicina nuclear es justo esta falta de captación normal en el cuerpo estriado por la pérdida de neuronas dopaminérgicas. En esta imagen, que justo es de yodoflupano 1, 2, 3, tenemos una captación normal del trazador. Vean cómo tiene una forma de coma o de media luna en el cuerpo estriado. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, no se capta de manera normal, se pierde esta formita de coma y lo que vemos es como una forma ovalada dentro de la cabeza del núcleo caudado. Aquí vemos un acortamiento de la cola putaminal con progresión rostrocaudal. Y esta era la que yo les decía, por ejemplo, yo puedo tener pacientes que en la neuroimagen con medicina nuclear veo ya este acortamiento de la cola putaminal, sin embargo, pueden tener aquí el signo de la cola de golondrina presentes, entonces estas tienen mayor sensibilidad. Nuevamente aquí la imagen A2 pues sería un paciente que tiene una captación normal, tiene la forma de coma y en la imagen B pues tiene una captación irregular que tiene una forma ovalada que se pierde la colita del putamen. También tenemos el PET de 18 fluorodopa que va a ofrecer un análisis cuantitativo más preciso que el DAT scan. El DAT scan es el anterior. Es importante saber que a pesar de que es de los mejores estudios de neuroimagen o de imagen nuclear, está disponible en muy pocos centros. Permite visualizar con mayor precisión el grado de denervación y permite caracterizar las regiones dentro del núcleo estriado con una mayor afectación. Aquí podemos valorar en esta imagen A un paciente que está sano. Vemos una captación íntegra del radiotrazador en el cuerpo estriado, pero en esta imagen, la imagen pues B, ya vemos un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Vemos una ausencia de captación bilateral, está asimétrica de predominio o con un gradiente rostro-caudal. Esto nos está hablando de una denervación nigroestriada que si se fijan ustedes está más marcado del lado izquierdo. Entonces, este es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson y es importante que su sintomatología motora va a predominar del lado derecho, que básicamente pues corresponde con lo que nosotros estamos viendo en la neuroimagen. Este va a ser el radiotrazador más utilizado para poder evaluar el metabolismo regional de la glucosa cerebral, porque va a ser un marcador de función neuronal. Yo voy a ver hipermetabolismo relativo del putamen, el globo pálido, la corteza sensorial motora
el tálamo, la protuberancia y el cerebelo. Y también puedo encontrar un hipometabolismo en la región temporoparietal posterior y occipital. Y también hay que tener en cuenta que a veces puedo encontrar hipometabolismo en la región frontal, especialmente en aquellos pacientes que tienen un deterioro cognitivo. Y aquí vemos cómo se resume esto que les estoy diciendo del metabolismo de la glucosa. La imagen, esta de aquí hasta arriba, sería un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Las regiones que vemos en verde van a ser aquellas regiones que tienen un hipermetabolismo relativo. Las regiones que vemos en rojo, que son cuando nosotros valoramos la parálisis supranuclear, la degeneración corticobasal y la atrofia de múltiples sistemas. Aquí nosotros vemos el hipometabolismo y las regiones en naranja muestran posibles disminuciones metabólicas, pero específicamente en enfermedad de Parkinson. Esto es muy importante porque predominan en aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo. Aquí muestran, o bueno, se muestran imágenes en vistas laterales y mediales del cerebro. Puntos clave entonces de neuroimagen es que no se recomienda ninguna técnica de neuroimagen como de uso rutinario, que podemos utilizar medicina nuclear porque es la que tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad, sin embargo, es más costosa respecto a imágenes convencionales. Es muy útil porque nos permite además diferenciar de enfermedad de Parkinson degenerativa versus aquellas enfermedades no degenerativas. Y ahora les pongo aquí este esquema, ojalá se alcance a ver bien, pero bueno, tengo un paciente en el que yo ya le hice una neuroimagen. Si yo en mi neuroimagen encuentro lesiones vasculares, alguna lesión ocupante de espacio, encuentro alteraciones del flujo cerebral o en los ganglios basales, eso es un parkinsonismo no degenerativo. Quién sea que sea, pero no es Parkinson. Si no encuentro nada de eso, tengo que buscar anormalidades en la sustancia negra. Si no encuentro, voy a considerar diagnósticos diferenciales o puedo realizar pruebas complementarias. Pero si sí tengo anormalidades en la sustancia negra, esto es sugestivo de un Parkinson degenerativo. Lo siguiente que tengo que hacer es buscar anormalidades en ganglios basales o en las estructuras infratentoriales. Si sí tiene, esto no es Parkinson, es un parkinsonismo atípico. Si mi anormalidad está en putamen, puede ser una parálisis supranuclear o una atrofia de múltiples sistemas. Si tengo alteraciones en tálamo, mesencéfalo o el pedúnculo cerebeloso superior, eso es una parálisis supranuclear progresiva. Si tengo alteraciones en puente, cerebelo o pedúnculo cerebeloso medio, eso es una atrofia de múltiples sistemas. Bien, pero si por el contrario yo no tengo alguna anormalidad en los ganglios basales o en las estructuras infratentoriales, esto sí es Parkinson. Entonces, si se fijan, no tengo que tener nada en ganglios basales, tengo que tener anormalidades en sustancia negra, pero no tengo que tener ninguna lesión vascular o ninguna lesión ocupante de espacio. Entonces, yo les represento aquí con esta imagen, donde siempre, si se fijan hasta el momento, en los diagnósticos diferenciales siempre está atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear progresiva y la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cómo distingo yo uno de otro, no? En neuroimagen. En la atrofia de múltiples sistemas, en T2 y en FLAIR, vamos a ver una hiperintensidad pontina, que si se alcanza a ver aquí como una crucecita, este se conoce como el signo de panecillo cruzado caliente. En la imagen T1 sagital podemos ver atrofia del puente o una atrofia olivopontocerebelosa. Podemos también ver atrofia putaminal y vean aquí en esta imagen del paciente, la A, que es un paciente que tiene atrofia de múltiples sistemas, vemos cómo se ve el borde del putamen de forma hiperintensa. Y este es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, donde vemos de forma clara el putamen, pero no vemos este signo hiperintenso. Y aquí lo pongo representado para que ustedes lo puedan ver más. Aquí está el signo del borde putaminal hiperintenso. Respecto a la parálisis supranuclear progresiva, el signo más frecuente descrito es el signo del colibrí, que básicamente lo que describe es una atrofia mesencefálica. Entonces, yo les decía a los de rayos X que yo siento que ellos
toman alguna sustancia ilícita porque pues es muy difícil que realmente nosotros podamos mover este colibrí y que encaje perfectamente, pero bueno, es lo que se describe. Entonces, aquí vemos en la imagen A un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Este, enfermedad de Parkinson. En la imagen B, C y D, básicamente es un paciente que tiene parálisis supranuclear progresiva y es una atrofia mesencefálica a nivel del tectum mesencefálico. Ahí. Ahora, esta atrofia, vean aquí en la enfermedad de Parkinson cómo pues el tectum está conservado. En la parálisis supranuclear se empieza a atrofiar. Aquí no hay alteraciones en el tallo. En la parálisis supranuclear no está esta convexidad normal, sino que al contrario pues se va a aplanar y se va a volver más convexa a nivel que avanza la enfermedad. Y en la atrofia de múltiples sistemas, esta protuberancia se va a aplanar. Esta atrofia del tectum mesencefálico también se puede valorar en un corte transversal, donde identificamos el signo de Mickey Mouse, donde básicamente vemos esta pérdida de la morfología del mesencéfalo. Esto nos habla igualmente de atrofia mesencefálica. Para el diagnóstico diferencial, ya casi para terminar, recordar que no todo lo que tiembla es Parkinson, que tenemos algunos factores que imitan y algunos que son denominados como Parkinson Plus, que son todo esto que ya vimos, la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de múltiples sistemas y la degeneración corticobasal. Y aquí a ver, les puse todos los diagnósticos diferenciales que puede haber con Parkinson. Si mi paciente, tiene temblor y no tiene parkinsonismo, esto puede ser temblor esencial o bien tengo que buscar otras causas de temblor. Si tiene disautonomía marcada y precoz, esto es una atrofia de múltiples sistemas. Si tiene alteraciones oculomotoras, puede ser parálisis supranuclear, atrofia de múltiples sistemas y degeneración corticobasal. Ay, Jesús. Si tiene demencia, puede ser una demencia por cuerpos de Lewy, Alzheimer, enfermedades por priones, parálisis supranuclear, demencias multiinfartos. Si tiene piramidalismo, puede ser atrofia multisistémica, degeneración corticobasal, parkinsonismo vascular o bien hidrocefalia. Si tiene ataxia, atrofia multisistémica. Si tiene inestabilidad postural, puede ser una parálisis supranuclear progresiva, atrofia multisistémica o hidrocefalia. Si tiene mioclonías, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica, enfermedad por priones. Si no tiene temblor, puede ser parálisis supranuclear, atrofia multisistémica, parkinsonismo vascular e hidrocefalia. Si inicia de forma simétrica, de igual forma, puede ser atrofia multisistémica, parkinsonismo vascular e hidrocefalia. Y si el parkinsonismo está muy asimétrico, puede ser una degeneración corticobasal, tumores cerebrales o bien un hemiparkinsonismo con hemiatrofia. Si tiene un reciente comienzo y un curso rápidamente progresivo, puede ser un hematoma subdural bilateral o bien provocado por fármacos. Y si inicia en la juventud, puede ser enfermedad de Wilson, coria o esta enfermedad bien rara de Haller-Bort. Ay. Por último, la progresión de la enfermedad que se describió desde hace muchísimos años por Margaret Owen y por Melvin Jarre, donde nos dicen actualmente esta escala modificada, donde tenemos un estadio 1, donde es una afectación unilateral, 1.5, donde tenemos una afectación unilateral y axial, 2, cuando afecta bilateral y axial, pero no hay alteraciones del equilibrio, 2.5 cuando tenemos de igual forma afectación bilateral y axial leve, pero que recupera con el pull test. Estadio 3, hay una afectación bilateral y axial moderada, pero aquí ya hay inestabilidad postural en el pull test. Hay aparición de trastornos del equilibrio y afectación de reflejos posturales. En el estadio 4, el paciente ya comienza a ser dependiente en la marcha y en actividades básicas de la vida diaria, ya tiene inestabilidad postural importante y la afectación es bilateral. Y por último, un estadio 5 es donde mi paciente es completamente dependiente, está encamado o bien requiere utilizar silla de ruedas.
cuando nosotros comparamos la escala original que se describió hace muchos años con la modificada, pues vemos que en realidad pues no hay muchos cambios. Lo único que quieren hacer con la escala modificada es mejorar la precisión de la sintomatología de los pacientes. Esta ya es la última diapositiva. Cuando hablábamos de estas escalas o la progresión con BRAC, veíamos y les mencionaba que podíamos correlacionarlo con esta etapa de progresión de la enfermedad. En BRAC 1 y 2 básicamente son síntomas no motores, es una fase prodrómica de la enfermedad. En fase 3 ya puede caer en un joven y ya estadio 1, en el BRAC 4 cae en joven ILLAR 2, 5 en joven ILLAR 3 y 4 y por último cuando BRAC ya está en etapa 6, pues mi paciente ya está en un joven ILLAR 5. ¿Tienen alguna duda, algo más que ustedes hayan leído, que quieran comentar? Hola, buenas noches. ¿Me se escucha? Sí, sí, doctor. Ah, ok. Bueno, nomás de la traducción, digo, nada más porque me dio risa. Es pan de Pascua, ¿eh? Digo, no, no es tan literal la traducción. Ok, Es como sí. el Crazy Paving, que no es pavimento loco, ¿no? Es como asfalto. Pero sí, para que nomás ahí lo tengas como la traducción correcta, es como signos del panecillo de Pascua, o el signo de la cruz, nomás así ya sin poner mención de los panes, ¿no? Ok, sí. Y de los estudios de imagen, digo, ahí también tengan un poquito de precaución. Porque, por ejemplo, en el algoritmo que pusiste, así como que dice, si tiene algo isquémico, ya no es Parkinson, ¿no? Entonces, a veces no es tan así. Hay muchos Parkinsons que tienen o sea, un EBC, ¿no? O tienen Parkinsonismo, tienen Ujú, alguna condición ahí vascular. Entonces, también los Parkinsonismos y la enfermedad de Parkinson, sobre todo, pues también tiene su riesgo de tener alguna entidad mixta por ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que sí depende mucho, mucho, mucho más de la clínica que de la imagen. La imagen te puede dar unas características como sugestivas. La verdad es que, por ejemplo, la PSP, el signo de colibrí y eso, cuando lo ven, la verdad es que pues es muy, muy marcado, ¿no? Pero casi siempre coincide con la clínica. Yo solamente he visto así como oficialmente como tres. La verdad que sí se ve bonito la imagen del colibrí, pero sí es medio complicado, ¿no? Son pacientes que ya llegan ahí como la consulta después de 5 o 6 años que nadie sabe el diagnóstico, que ya está desnutrido, que no empieza a comer, entonces yo nomás llegué ahí como que casi casi para que le ponga la gastros, ¿no? Entonces aquí el punto clave yo creo que es mucho de la clínica, cómo empezó, cómo responde al tratamiento de la levodopa, qué tipo de características tiene, todo lo que dijiste de las señales y las banderas rojas, es bien importante. De hecho, hoy llegó a la consulta un paciente que estaba, según con enfermedad de Parkinson, empezó hace 6 meses. Empezó con caídas y con temblor, ahorita ya no habla. Le dejaron tratamiento con levodopa por ahí en su clínica de medicina familiar. Y pues obviamente pues no es Parkinson, ¿no? Por el tipo de progresión. Entonces sí es mucho, 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 mucho de clínica. Las imágenes, la verdad es que a veces son caras, son costosas también por externo. Déjenla ahí como para fines casi, casi de investigación o para gente que tenga como que mucho recurso económico. Pero sí váyanse mucho con la clínica. La verdad es que es como que el alma del diagnóstico en este caso, ¿no? Ya cuando no saben qué onda, porque si llega a pasar, pues ya pidan los complementos, pero la verdad es que primero hagan los sencillitos, ¿no? UPDFS, evolución, prueba de levodopa y ya ven cómo va respondiendo. sí, justo de esto de la neuroimagen, sí bueno, mencionaba el UPRS y el MDS, que no se tiene que hacer en todos los pacientes, básicamente solo es para buscar alguna otra causa del parkinsonismo que pueda presentar el paciente, pero básicamente no lo deberíamos de requerir para todos los pacientes o hacerlos en todos, porque pues la sensibilidad, a pesar de que sí es buena, como mencionábamos, puede haber muchos diagnósticos diferenciales, entonces no forma como parte
de los criterios fundamentales para hacer el diagnóstico.